Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, 3 de marzo del año 2017, entrando al último mes del primer trimestre de este año. Seguimos analizando algunos temas en relación al proceso electoral. Tenemos en la ciudad de Guayaquil, en los estudios de la ciudad de Guayaquil, a el economista, el doctor Carlos Cortés, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para hacer una evaluación del proceso que comenzó con mucho ruido. Se trató de posicionar en el imaginario un tema de fraude desde mucho antes y llegó un momento que incluso se puso en riesgo la institucionalidad democrática del proceso electoral a través del Consejo Nacional Electoral. Carlos Cortés, muy buenos días. A partir de ese antecedente, entonces, ¿cómo fortalecer en el Ecuador la institucionalidad de los procesos electorales que los administra, en este caso, un organismo como el Consejo Nacional Electoral, ante tribunal, pero que los ecuatorianos tenemos que comprender que tenemos que comenzar a aprender a respetar estas institucionalidades? Carlos Cortés. Buenos días, mi querido Carlos. Me da gusto estar otra vez aquí en el canal y conversar contigo. Estas denuncias, entre comillas, sobre fraudes electorales se dan siempre y generalmente salen o parten de los que ya se sienten perdedores en un proceso electoral. Nunca se ha oído de grupos políticos que tienen la posibilidad de triunfar en un proceso alguna denuncia de este tipo. Todas las denuncias generalmente provienen de partidos, grupos políticos, candidatos que se dan por vencidos antes del mismo proceso. Lo que tenemos que destacar ahora es la transparencia con la que se ha trabajado en el Consejo Nacional Electoral, con los mecanismos que tiene ahora, la técnica aplicada, la forma como se ha trabajado, se ha informado, la presencia de los observadores, tanto de la OEA como de UNASUR, UNAOR, etcétera, prueban y demuestran que este proceso fue limpio. Ahora, lo que a mí me preocupa son las noticias que mandan a correr por las redes sociales. Yo les sugiero a las jóvenes, a las personas que reciben, que no tomen en cuenta tanta patraña, porque realmente este es un proceso democrático. Aquí no está en juego quién va a ganar las elecciones, no está solamente en juego eso, sino mucho más, que esta revolución ciudadana se ha convertido en una especie de referencia para otros países, otros gobiernos. Lo que se ha hecho aquí y que oímos todos los días, educación, salud, vivienda, centrales hidroeléctricas, cambio de la matriz productiva, etcétera, eso lo han evaluado con mucha precisión en otras economías, en otros países. Pero Carlos, lo que sí demostró este proceso electoral, y me refiero a la primera vuelta, y soy escéptico en que vaya a cambiar en esta segunda etapa, en esta segunda fase, que es la segunda vuelta electoral, es una gran desinformación de parte de la ciudadanía en lo que es cultura política. Es decir, no hay la cultura política en el país. Tú mencionas el tema de las redes sociales, por ejemplo, y el tema de las redes sociales se hablaba cualquier barbaridad. Es decir, primero se desconocía que ya no existían juntas intermedias. Dos, se hablaba que lleven pluma azul para que el momento de escanear los votos no se pueda visibilizar bien el voto cuando los votos no se escanean, lo que se escanean son las actas. Y por último se decía, lleven su propia pluma porque la tinta invisible luego va a favorecer al candidato oficial. Eso es crear una ambientación de temor, crear una ambientación de miedo y también se abusa de la ingenuidad del elector. Es como que el elector se acerca a la Junta Receptora del voto y uno le pregunta, señor, ¿por quién va a votar? Ah, voy a votar por Guillermo Lasso, entonces tenga la tinta invisible. O sea, ya se abusa de la inteligencia del electorado. En ese sentido, y sumado, más la guerra de encuestas, genera ese ambiente, Carlos Cortés. ¿Cómo regular entonces para que no haya esos abusos, aparte de unas campañas mediáticas, ya sea en redes sociales, ya sea en medios tradicionales, a efectos de respetar la inteligencia del pueblo ecuatoriano?
Me voy a referir a lo que tú acabas de decir, Carlos, la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Mira, de haber dado resultado con el éxito que la gente esperaba, todas estas patrañas electorales, no se hubieran dado los resultados que se han dado. Lenín Moreno gana a Guillermo Lasso con más de 11 puntos de diferencia, 11% más. En segundo lugar, en términos de votación, valores absolutos, más de 1 millón de votos. Eso es un hecho inédito en los procesos electorales de nuestro país. Por lo tanto, recojo tu frase, un pueblo inteligente no traga esas ruedas de molino. Por supuesto, no hay que descuidarse, hay que trabajar con mucho cuidado, salir siempre al frente para responder las mentiras, las calumnias, las diatribas, y sobre todo no creer mucho en las encuestas de ciertas encuestadoras, entre comillas. Ya se habla de una tendencia de que quién ganará en la segunda vuelta. Miren, recién empiezan las elecciones. Lo que tenemos que partir es de los resultados de la primera vuelta. Ahora, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue lo acertado. La diferencia mínima que había entre uno y otro candidato no permitía dar a conocer ningún resultado sobre la segunda vuelta, porque, como ustedes vieron, faltaron décimas para que Lenín Moreno llegue a pasar el 40% pero Carlos, de la votación. Carlos Cortés, te corrijo en algo. La diferencia no fue mínima, la diferencia fue de 11 puntos. La diferencia fue mínima en relación al límite para ganar en una sola vuelta. Y sobre ese tema se creó un gran imaginario. Es decir, en las calles, sobre todo, junto al Consejo Nacional Electoral, lo que se trató es de presionar es una segunda vuelta electoral, construyendo un imaginario de fraude. Y Juan Pablo Pozo y el Consejo Nacional Electoral prácticamente hizo respetar la institucionalidad, diciendo, sí señores, va a haber una segunda vuelta, pero yo los resultados oficiales tengo que darlos una vez que contemos las juntas cuyas actas tienen inconsistencia. Y además se desconoce la presencia de las veedurías internacionales. Entonces, aquí puede venir el mismo Papa, que la oposición política, la que está en contra, no hablo solo de esta oposición, sino en cualquier coyuntura de proceso electoral, no le va a creer a la institucionalidad. Y ahí es donde hay que comenzar a trabajar en construcción de cultura política ecuatoriana. Mira, yo me refería a la diferencia mínima en décimas de porcentaje, que era lo que impidió a Juan Pablo dar los resultados definitivos hasta que no se hayan escrutado el 100% de las actas. Siempre habrá una falta de cultura política en la mayoría de nuestro pueblo, pero hay un elemento que es importante y que debemos destacar. Este es un pueblo que no se olvida de lo que recibe. Cuando el gobernante malo ha actuado así, le responde en las urnas. Cuando el gobernante ha actuado en beneficio de las grandes mayorías, le responde en las urnas. Y esa cultura política, esa conducta política traducida en las urnas es lo que a mí me tiene tranquilo. Miren, en estos días hemos estado observando, por ejemplo, la inauguración de obras sociales, económicas que ha realizado este gobierno. Y es sorprendente ver cómo se guarda casi silencio, mediáticamente hablando, sobre estos hechos de tan trascendencia. Los hospitales, las escuelas, las carreteras, las centrales hidroeléctricas. Hay un hecho, por ejemplo, en los 10 años no ha habido apagones, no ha habido problemas mayores en carreteras. La red vial que tenemos nosotros es verdaderamente extraordinaria. Por lo tanto, yo sí creo que esto lo percibe perfectamente la ciudadanía, que se tradujo en la votación de la primera vuelta. Ahora, vamos a lo otro. Los famosos exit poll. Tú hablaste de encuestas y que ya se habla de tendencia cuando esto recién comienza y lo único cierto es los resultados de primera vuelta. Pero los exit poll
deberían ser regulados también, porque, a ver, recordemos algo. Recordemos que cuando existe un pequeño porcentaje de diferencia para llegar al límite del 40% y sacar los 10 puntos para ver si se gana tan solo en una primera vuelta, es decir, no sería necesario una segunda vuelta. Pero por otro lado, cuando también se pudiesen dar resultados entre un candidato y otro de forma estrecha, los márgenes de error, tanto de las encuestas, tanto los exit poll, pueden jugar hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo determinar entonces que en el momento de hacer público estos resultados, las encuestadoras en el mundo entero, donde hemos visto que tienen ciertos intereses, al candidato que no es de su preferencia, el margen de error se lo pongan hacia abajo, y al candidato de su preferencia, el margen de error se lo pongan hacia arriba? Bueno, hablando de las encuestadoras, el Consejo Nacional Electoral, con Juan Pablo a la cabeza, han trabajado muy bien, pero les falta sancionar o marginar o rechazar a estas encuestadoras que se equivocan en forma alarmante. Yo vengo trabajando o trabajaba en encuestas en el año 78, 79, 78. Recuerdo que nuestra oficina hizo la encuesta para la elección de alcalde de Guayaquil y los dos candidatos eran Miguel Salén y Antonio Hanna. Bueno, parece que tuvimos algún inconveniente en la transmisión y sobre todo en la conexión con la ciudad de Guayaquil. Estamos esperando que me indiquen el momento que nos enganchamos, se fue la señal. Nosotros hacemos un corte y regresamos de inmediato.